En este vídeo vamos a hablar de los instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. Vamos a empezar con su definición y las magnitudes a medir. Debemos decir que los instrumentos de medida son dispositivos que permiten determinar el valor de distintas magnitudes eléctricas. Algunas de las magnitudes eléctricas que se suelen medir con estos instrumentos son la tensión eléctrica, la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la potencia. Existen distintos tipos de instrumentos de medida y diferenciamos en primer lugar los analógicos, como el que vemos en la imagen inferior. Cuando circula una corriente a través de un conductor, se genera un campo magnético que mueve una aguja dentro de una escala de magnitud. Este es el funcionamiento de los instrumentos de medida analógicos. Por lo tanto, podemos ver el valor de la magnitud a medir en una escala mediante una aguja. Otro tipo son los digitales, como el que vemos en la imagen inferior. Estos dispositivos digitales permiten realizar las mismas mediciones que los instrumentos analógicos de los que hablamos anteriormente, pero estos instrumentos digitales dan unos resultados más precisos y de una manera más rápida. Por lo tanto, cada vez son más utilizados a la hora de medir magnitudes eléctricas. También tenemos que hablar de los registradores, que son instrumentos que pueden ser tanto analógicos como digitales y facilitan el registro de los valores que van midiendo en cada instante en una gráfica. En esta gráfica se muestra cómo varía la magnitud a medir en función del tiempo. A continuación vamos a detallar algunos de los instrumentos de medida de magnitudes eléctricas más empleados y que podemos encontrar en cualquier laboratorio o taller de tecnología. Vamos a empezar con el voltímetro, como se representa en la imagen de la esquina inferior izquierda, y se trata de un voltímetro analógico. El voltímetro permite medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado o la fuerza electromotriz de una pila o de una batería. El voltímetro debe tener una alta resistencia eléctrica con el fin de que cuando se conecte el circuito no genere un consumo que pueda alterar el resultado y la precisión de la medición. Recordemos la ley de Ohm y cómo influye la resistencia en el paso de corriente. Por ello, la resistencia debe ser alta y que así no varíe la tensión a medir. Vamos a ver un ejemplo de cómo deberíamos conectar un voltímetro para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. El voltímetro debe conectarse en paralelo. Como vemos en el esquema eléctrico, tenemos una fuente de tensión E en la parte izquierda, una resistencia R en la parte derecha y otra resistencia en la parte superior. Si queremos medir la tensión de la resistencia superior, tenemos que conectar un voltímetro en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, en el terminal izquierdo de la resistencia tenemos que conectar un terminal del voltímetro y en el terminal derecho de la resistencia tenemos que conectar el otro terminal del voltímetro. Así es como se conecta el voltímetro para obtener la medida de la diferencia de potencial entre dos puntos. Vamos ahora con el amperímetro, como puede verse en la imagen inferior izquierda. En esta imagen obtenemos un valor de tensión V y un valor para la intensidad de corriente medida en amperios A. ¿Por qué? Porque este dispositivo permite medir tanto tensión como intensidad de corriente, como es común en muchos de los instrumentos de medida que se utilizan en la práctica. Por lo tanto, este dispositivo sirve tanto de voltímetro como de amperímetro y se trata de un instrumento digital. Como ya hemos dicho, el amperímetro se utiliza para medir la intensidad de corriente que circula a través de un circuito eléctrico. Al contrario que ocurría con el voltímetro, el amperímetro debe tener una resistencia interna muy pequeña, por debajo de un ohmio, con el fin de que no disminuya la corriente que se va a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico. En este caso, el amperímetro se debe conectar en serie para medir la intensidad de corriente que está circulando a través del circuito. A diferencia del voltímetro, en este caso, el amperímetro se conecta en serie con la resistencia superior. Por lo tanto,
el terminal izquierdo del amperímetro se conecta en serie con el terminal derecho de la resistencia para que la intensidad de corriente circule a través del amperímetro y así pueda darnos este instrumento de medida un valor de la corriente que está circulando a través del circuito. Vamos a hablar también del ómetro, que permite medir la resistencia eléctrica y la continuidad de un circuito. Este instrumento se muestra en la imagen de la esquina inferior izquierda y tenemos que decir que los ómetros analógicos utilizan un galvanómetro y una escala graduada para realizar las mediciones de resistencia. Por otro lado, los digitales, que son los más utilizados en la actualidad, emplean microprocesadores para realizar las mediciones de una manera más precisa y pantallas de cristal líquido LCD para mostrar los resultados que se han medido. Hablemos también del multímetro, que es el instrumento de medida más empleado ya que combina la facilidad de medición que traen los instrumentos de los que ya hemos hablado. Este instrumento se muestra en la imagen de la parte izquierda y tenemos que decir que incorpora las herramientas necesarias para medir la tensión, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente, así como otras magnitudes eléctricas como pueden ser la capacitancia. Por ello, este instrumento es muy empleado y puede, de manera sencilla y accesible, facilitar la medida de distintas magnitudes eléctricas. También debemos hablar del batímetro y el bármetro, de manera que el batímetro se utiliza para medir la potencia activa en un circuito eléctrico y por otro lado el bármetro se emplea para la medida de la potencia reactiva. El osciloscopio también es un instrumento de medida muy empleado en los laboratorios, como se muestra en la imagen, y se utiliza para medir y visualizar a nivel gráfico señales eléctricas que varían en función del tiempo. Este instrumento ofrece una gran ventaja y es que facilita el diagnóstico y el análisis del funcionamiento de circuitos eléctricos, evitando así posibles fallas que pudieran tener. Por último, debemos hablar del analizador de espectro que se muestra en la imagen y se trata de un equipo de medición que muestra a través de una pantalla los componentes y rangos espectrales de las señales eléctricas que provienen de ondas electromagnéticas, mecánicas, ópticas o acústicas.